La emigración de polacos a Latinoamérica y viceversa ha sido un fenómeno constante a lo largo de la historia. Las razones que motivan este movimiento migratorio son diversas, desde la búsqueda de oportunidades laborales hasta la búsqueda de un nuevo comienzo en un lugar lejano y desconocido. Bueno, vivir en Polonia en los primeros meses es difícil, pero te vas acostumbrando, vas tomando, hay un shock cultural que puede afectar a veces, pero es llevadera. Los polacos son muy puntuales, nosotros somos un poquito menos. En generación, por ejemplo, también físicamente, la mujer polaca con una mujer latinoamericana, no voy a decir, pero bueno, también es tremenda, son muy hermosas, muy grandes y rubias totalmente. Otra diferencia puede ser también la comida, y aquí vamos a poner que ellos comen patatas y harina. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos un poquito más de variación. A ellos les encanta el pollo, a nosotros nos encanta otras cosas de comida. ¿Qué más puedo decir? En Polonia son muy tradicionales, no hay un feminismo, una carga de un hombre al otro, son más tradicionales en su manera de pensar, y eso es lo que he encontrado aquí en Polonia. En Polonia es un poco difícil, pero estamos sobreviviendo, viviendo bien. La primavera, el invierno es fuerte, nieva mucho, estamos casi a veces a -20, -30, a veces llega la noche. Es difícil de acomodarse. El clima es uno de los grandes rasgos que puede ser difícil para acostumbrarte a los fríos, especialmente el invierno. Hay mucho frío, -20, -30. El idioma, que es muy difícil, tienes que estudiarlo, aprenderlo y practicarlo todos los días. Después de que pases esos tipos de pruebas, puedes adaptarte fácilmente. Y tengo que aprender si quiero pedir una, una nacionalidad, necesito aprender. La diferencia entre Polonia y México es grande. Primero que nada, somos dos culturas totalmente diferentes. En cuestión de puntualidad, eso es una de las cosas muy, 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 muy grandes que puedo decir de diferencia. La oscuridad en Polonia generalmente en el invierno es un poco depresante. Como son más cortos los días, te vuelves como el humor de uno se transforma en pesadez, así, te pones más triste y pues nosotros como latinoamericanos acostumbrados al sol, nos llena de energía, ¿no? Entonces lo estás esperando por tantos meses, cuando llega te sientes más feliz. Ahí está. En Polonia estoy viviendo desde el 2008, son 15 años, esos son los años exactos más o menos en lo que estoy viviendo aquí. Sí estoy casado, mi esposa es de aquí de Polonia, ella es de una región cerca de Alemania, se llama Opole, y estoy felizmente casado con ella. Conocí a mi esposa en los Estados Unidos, porque también emigré desde mi país de México natal a los Estados Unidos.
Las primeras diferencias que noté entre nosotros es el choque cultural, primero el idioma, la comida, y de ahí las costumbres son un poco más apegadas porque también son católicos. Yo soy originario de un pueblo que se llama Chilapa de Álvarez Guerrero, alrededor de Acapulco, en el estado de Guerrero, y que tiene playa y mar, vamos a ponerlo así. Y venirme a Polonia, no, pues es totalmente diferente. La motivación que me tiene en alto y estar viviendo tanto tiempo fuera de mi país es representar lo que soy yo, México, tener la alegría que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón por ser latinoamericanos y especialmente mexicanos. Uno de los aspectos más interesantes de esta emigración son los matrimonios mixtos entre polacos y latinoamericanos. Estas uniones no solo representan la fusión de dos culturas diferentes, sino que también permiten la creación de lazos familiares que trascienden las fronteras geográficas. En muchos casos, los matrimonios entre polacos y latinoamericanos se dan en el contexto de la emigración, ya sea que una de las partes haya emigrado al país del otro o que se hayan conocido en un país neutral. Oh my God. Estas uniones suelen enfrentar desafíos únicos, como las barreras del idioma, las diferencias culturales y las distancias geográficas, pero también ofrecen la oportunidad de enriquecerse mutuamente y de aprender a convivir en armonía. Bueno, obtener la carta Pobytu, porque así se llama aquí en Polonia, es una tarjeta que te da una residencia a veces permanente, pero tienes que pasar por un proceso. El proceso número uno es tener los papeles en regla, el pasaporte, haber entrado legalmente y te la dan por 3 meses. Después de ahí aplicas por segunda vez, que te la ponen por 2 años, y la última, si te quieres quedar a vivir acá, te la dan casi en tiempo limitado, pero hay mucha burocracia. Papeles en regla, el mayor problema que yo tuve fue los nombres y los apellidos, porque nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a 2 nombres, 2 apellidos, y aquí en Polonia generalmente eso causa un problema muy grande para obtener los papeles y la residencia aquí en Polonia. El proceso de la residencia y todo eso tardará entre 3, 4 hasta 5 años puede ser el proceso. Es un proceso muy largo. Sí existe una comunidad latina, por ahora está más representada en las redes sociales, pero hay más mexicanos, ahorita en Cracovia, sí hay muchos chilenos, argentinos, hay un poco de guatemaltecos, y la comunidad que aquí es también por religión, porque hay una misa que se habla en español y ahí es donde puedes encontrar todo tipo de diferentes. Esa se realiza en la Catedral de los Franciscanos en el centro de Cracovia. El idioma polaco es muy difícil, lo tienes que estudiar a la escuela, escucharlo y practicarlo todos los días. Es muy difícil para el latinoamericano porque hay muchas consonantes como C, S, Z.
I tak, ja mówię po polsku, jestem z Meksyku, jestem szczęśliwy tutaj i żyję w Polsce i jest bardzo trudny język, jak się mówi po polsku. Vivo en Polonia, soy de México y estoy feliz de haber vivido aquí en México. La traducción que dije en polaco. Bueno, a mí personalmente no me ha tocado ese tipo de problemas de racismo, quizás por el tipo de persona que soy, pero he escuchado que sí hay algunos altercados, especialmente cuando hay algún convivio que tenga que ver entre latinoamericanos y polacos. También he escuchado problemas en los autobuses. Es muy común de roces, de no entendimiento y quizás pueden ser racistas. Por los horarios se complicaba, pero sí necesitas ir a la escuela. ¿Qué nivel de polaco tiene? ¿Se puede decir A1, A2? No, Básico. no, yo supongo que yo debo ya tener alrededor de B2. Yo lo que no, a mí lo que me cuesta trabajo, o esperar a mí. a mí lo que me cuesta trabajo es escribir, ahorita. O sea, lo puedo leer, lo puedo hablar, lo entiendo cuando lo oigo. Escribir es lo que más me cuesta, porque dejé de ir a la escuela en ese momento que teóricamente iba a aprender la cuestión gramatical. En la actualidad, uno de los factores que está influyendo en la cuestión de la inmigración ilegal es la disminución del nivel de educación y cultura de ciertas poblaciones. Esta situación puede llevar a que las personas se vean obligadas a emigrar en busca de oportunidades laborales o mejores condiciones de vida, pero sin contar con los recursos necesarios para adaptarse a un nuevo entorno. Es importante tener en cuenta que la inmigración ilegal no solo afecta a los países receptores, sino también a las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de una vida mejor. Por ello, es fundamental abordar las causas subyacentes de la inmigración y trabajar en conjunto para encontrar soluciones sostenibles que promuevan la integración y el desarrollo social y económico de todas las personas involucradas. Los matrimonios entre polacos y latinoamericanos son un ejemplo claro de la diversidad cultural y la interconexión global que caracterizan nuestro mundo actual. Sin embargo,
Es importante abordar de manera integral las causas de la migración y trabajar en conjunto para encontrar soluciones que permitan a todas las personas vivir con dignidad y respeto en cualquier parte del mundo. Ahora, me gustaría invitarles a ver más contenido sobre Polonia en nuestras listas de reproducción. Aquí encontrarán no solo las maravillas del verano, sino también una visión más realista de este hermoso país. Descubrirán la riqueza de su historia, su cultura vibrante y su gente amable y acogedora. Para finalizar, me gustaría agradecerles por ver mi video. Si les ha gustado el contenido y desean ver más, les animo a suscribirse a mi canal y dejar un me gusta. Esto me ayudará enormemente y me permitirá seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta pronto.